palabra y la música que trascienden nos unen. We are BlessingRadio.fm, Bayamón, Puerto Rico. Somos parte de Blessing Media Group. Blessing.fm, Blessing Media Group y sus auspiciadores no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Bienvenidos a La Política a la Luz de la Palabra, con sus anfitriones, Daniel y Lizzy Marte. Muy buenas noches, saludos y bendecidos sean todos. Gracias por conectarse a su programa, La Política a la Luz de la Palabra, por la emisora Blessing FM. Les saluda Lizzy Marte y hoy me acompaña mi amado esposo, el doctor Daniel Marte. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Realmente es una bendición el volver a estar con ustedes. Realmente es una bendición el poder estar aquí los jueves a las 7 de la noche. A todos aquellos que nos han comenzado a escuchar, bendiciones. Sabemos que estamos en la Semana Mayor, Lizzy, ¿verdad? Esta semana que todo el mundo, ¿verdad?, saca el tiempo. Sabemos que nosotros adoramos y glorificamos a Dios en todo tiempo. Todo tiempo. Todo momento. Pero, ¿verdad?, por costumbre de calendario, tomamos esta semana, como le decimos, ¿verdad?, la Semana Mayor. La Semana Mayor. Y pues estamos celebrando la Semana Santa. Hoy, ¿verdad?, decimos que es Jueves Santo. Jueves Santo. Jueves Santo y ya mañana es Viernes Santo. Creo que mañana empiezan a dar las películas, ¿verdad?, que comienzan. Si es que las dan, ¿verdad? Últimamente como que no, ya hasta eso lo han quitado, ya son mermados, exacto. Sí. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a estar dialogando, ¿verdad? Son un tema muy importante. Pero quería decirles también, primeramente, que a través de las redes sociales comiencen a darle like y compartir esta información. Pueden acceder a la página web de Blessing FM y darle like y compartir. Nos acompaña también nuestro director, el pastor Luis Ramírez, quien siempre está pendiente a nosotros, dándonos cues y corrigiéndonos nuestras cosas. Y que también queremos informarle que como parte de este programa hemos abierto un canal en YouTube y también un canal en Rumble. Honestamente, le digo el nombre luego, porque hasta a mí se me olvidó el nombre del canal. Detallitos que pasan. Y como esto es en vivo, pues entonces las cosas pasan en vivo. Así que luego yo les hago saber cuál es el nombre del canal de YouTube y el canal de Rumble. Pero sí, tenemos abierto un canal donde podrán ver los episodios de los programas en según se vayan dando al aire. Pero como siempre, los pueden conseguir también a través de las cadenas sociales de Blessing Radio FM. Así que esperamos que aquellos que no puedan verlo en vivo lo puedan escuchar y ver a través de las redes sociales. Así es. Daniel, te quería decir que estuve haciendo una asignación, ¿verdad? ¿Una asignación? Sí, mi profesor me dio una asignación para un tema que y vamos a discutir hoy. ¿Qué profesor poco considerado que verdad? Santo Dios, aleluya. Pues mira, estaba pensando yo en casa sobre el tema que íbamos a traer a discusión en esta noche, si así Dios lo permite, sobre conservadurismo. Ese tema como que me suena que últimamente se está tocando mucho. Yo creo que ese profesor, por eso fue que te dio ese tema, para que buscaras, hicieras, ¿verdad?, indagaras sobre el significado de qué es ser conservador, qué significa conservador, qué significa el conservadurismo, ¿verdad? Yo me imagino que eso es lo que se traía él entre manos. Exacto. Y para que yo, ¿verdad?, pudiera también internalizarlo y así poder hoy, ¿verdad?, y traerlo a ustedes, como decimos en el buen español, en arroz y habichuela. Pues yo me di a la tarea de dividir la palabra conservador y me quedé en la palabra conserva y lo asocié con esto que nosotros muchas veces utilizamos para proteger, para mantener, y busqué la definición, ¿verdad?, en la RAE, la Real Academia Española. Y dentro de las definiciones, pues, valga la redundancia, vi las que te acabo de mencionar. Es algo de mantener, de proteger, de permanecer. Pero vi una que se trata de preservar.
de preservar. Y me llamó la atención porque entonces yo digo, ¿qué será preservar? Pues me voy diligentemente para hacer la asignación del profesor y busco la definición de preservar. Pero me llamó la atención. Es algo que protege en todo momento. Es algo que mantiene firme. Y yo digo, wow, mantiene firme. Y como este programa se llama La Política a la Luz de la Palabra, y dije, espérate, ¿cómo eso nos aplica a nosotros como iglesia? Y yo digo, wow, mantenernos firmes, preserva, mantiene. Me vino a la mente la palabra. ¿Y qué te vino a la mente la palabra? Y la voy a citar, dice Mateo 5:13. Vamos a ir a Mateo 5:13 porque realmente es importante. Me dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será? Salada. No sirve más nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y yo dije, wow. Lizzy, perdóname, pero yo quisiera que repitiésemos otra vez eso. Y estamos en Mateo capítulo 5, versículo 13. Vuelve y léemelo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y eso te vino a la mente cuando tú buscaste la definición de conservador. Y queremos darle la bienvenida, ¿verdad?, a el pastor Roberto Pacheco. Bienvenido, pastor. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga. Y ahorita vamos a hacer unas preguntas al pastor porque queremos presentarlo formalmente, ¿verdad? Y vamos a darle unas preguntas, ¿verdad? Pues, como ustedes sabrán, el profesor de Lizzy soy yo, ¿verdad? Lizzy tiene esa buena bendición, porque nosotros no creemos en la suerte. No creemos en la suerte. Dios ha sido bueno. Dios ha sido muy bueno. Y pues el que le da la asignación a Lizzy soy yo. Pero vamos a ver, Lizzy, ¿qué sucedió entonces cuando viste esto? Pues dio un cambio radical. Porque digo, wow, si la definición de conservador, dentro de la que yo busqué un diccionario secular, me dice que es mantener, que es preservar. Yo digo, wow, Dios nos llama y nos dice, somos sal. ¿Y qué hace la sal? Preservar. ¿Cómo es, pastor? Preservar. Preservar. Somos llamados a preservar. ¿Pero a preservar qué? Daniel. Bueno, ahora yo voy a hacer lo que tú me hiciste la semana pasada. Ajá. Sí, la semana pasada yo te hice una pregunta a ti, tú se la zumbaste al recurso, a Jennifer. Pero ahora yo se la voy a zumbar a Roberto, Pastor Roberto. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. En esta preciosa noche. Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Y todo tiempo Dios es bueno. Amén. Qué bueno. Así que Dios tiene propósito. Sí, Señor. Pues hoy estamos aquí para poder hablar sobre lo que es ser conservador. Y hay una diferencia entre poder pensar que ser conservador pues es creer en ciertos puntos. Por ejemplo, hoy en día aquí en Puerto Rico se habla mucho de esa diferencia de momento en que una persona es cristiana, esta persona no es cristiana, pero es conservador. Pero cuán importante es que nosotros como cristianos podamos mantener nuestro lugar y hacer la diferencia, porque nosotros los cristianos sí somos conservadores, pero no todo conservador es cristiano. Y eso, qué bueno que hace esa diferencia, exacto, porque muchas veces tendemos a confundir esos términos, pero no son intercambiables. Correcto. Y es importante porque la asignación que el cristiano y cristiana tienen, la conocen y la pueden ejecutar porque ha sido basado en una experiencia y una identidad que tienen con Dios, para cuando llegan los momentos en que tienes que analizar entre lo conveniente y lo correcto, el cristiano siempre se va a enfocar o se va a dirigir hacia lo correcto. Pastor Roberto, yo tengo una pregunta y es la siguiente. ¿Realmente en el día de hoy los cristianos saben lo que significa ser conservador? Bueno, hay algo importante, ¿verdad? Cada persona a nivel individual pues puede evaluar
en qué punto en defensa está, o está dispuesto a poder ser conservador siendo un cristiano, ¿verdad? Y me explico. Yo puedo decir que yo no creo en el aborto, que no creo en la eutanasia, pero en el momento en que me toca marchar, prefiero quedarme en mi casa. En el momento en que tengo que estar en reuniones con amigos, me quedo callado. Y entonces es importante saber que, como ustedes mencionaban, la sal es para preservar aquello que hemos recibido, pero no preservarlo como que yo me lo reservo o me lo guardo para mí, sino que lo conservo para compartir. Exacto. El Señor dice un momento en su palabra, compra la verdad y no la vendas. Entonces de momento parece como un juego de palabras, pero el Señor lo que manda es compra la verdad. La verdad es una persona, la persona se llama Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Él lo que no nos invita es a venderla, porque cuando tú vas a vender, vas a estar en una posición de negociar. De negociar. Pero si te invita, fíjate, no puedes venderla, pero puedes compartirla. Es diferente. Es diferente. Por ejemplo, El pastor compartiendo esto y aquí yo estoy sintiendo la presencia del Espíritu Santo. Pues gloria a Dios por eso. Toda la gloria sea para Él. Pues si nosotros, por ejemplo, nos vamos a la palabra del Señor, los 10 mandamientos fue una manera en que Dios quiso establecer su orden, sus reglas. Cuando vamos tal vez a quitar la palabra regla, porque a veces hay personas que con esto chocan mucho, pero sí, son, ¿verdad?, sus principios. Sus principios. Las naciones, en lo que tiene que ver con sus constituciones, y muchas veces se trasladan a las leyes, pues hay principios que están en estos 10 mandamientos. No matarás. Sí, exacto. No hurtarás, que no robar. Y cosas como esta, pues la podemos ver. Y cuando hablan del Código Civil o el Código penal, pues estos asuntos, estos temas se tocan. Sí. Por ejemplo, en los 10 mandamientos también habla que no adulterarás, ¿verdad? Y es un asunto que ya en el Código Penal, cuando tú hablas de divorcio, ya esa palabra se eliminó. Entonces mira cómo países adoptaron inicialmente estatutos de la palabra, principios, porque en una de las cosas que habló en alguna de las predicaciones es que cuando Dios viene a hablar con nosotros, Él no viene a opinar, Él viene a establecer principios. Por lo tanto, yo no me puedo poner a luchar contra Dios como si fuera un ser humano. Yo tengo que saber dónde está su lugar y dónde está mío. Siempre va a haber una relación, siempre Él va a estar dispuesto a oír, siempre nos va a amar, pero sus estatutos, sus principios, me toca a mí obedecerlos. Exacto. Que no es algo que podemos negociar. Manipular. ¿Sabe que me acuerdo en una cita, que miren que la tengo aquí anotadita, 2 de Timoteo 3:14? Dice lo siguiente: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Como está mencionando aquí nuestro pastor. Este librito que está aquí es nuestra guía. Y aquí hay unas normas, aquí hay unas reglas que seguir. No es que nosotros la acomodemos a nuestra conveniencia, sino que nosotros nos tenemos que someter a ella. Correcto. Y hay unas cosas que muchas veces tal vez nosotros, y fíjese, pastor, y antes de entrar, ¿verdad? Porque quiero hacer unas preguntas sobre usted. Sí. Pero muchas veces, cuando Liz y yo pues tenemos esa oportunidad, ¿verdad? Como matrimonio, que nos sentamos a hablar y hablamos de todo, ¿verdad? Y no es que estemos de acuerdo en todo. Porque yo creo que eso es lo bonito del matrimonio, ¿verdad? Que no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero sí podemos dialogar de todo y llegar a un punto en el cual podemos convivir en amor, aún sin estar de acuerdo en muchas cosas, o en pocas cosas. Así es. ¿Ve? A ella le gusta el verde, a mí no.
Okay. A mí no. Pero yo la sigo amando, aunque a ella le gusta el verde y a mí no, pero la sigo amando. Amén. ¿Verdad? A ella le gustan los colores claros en la casa, a mí me gustan los colores más oscuros. Y al fin y al cabo, como el que mando soy yo le digo, sí, mi amor, vamos a pintar claro. Exacto. Ayudito. Pero vamos a una cosa que es importante, y es lo siguiente, que la palabra de Dios nosotros no la podemos adaptar a nosotros. Correcto, sí. Yo me tengo que adaptar a la palabra de Dios. Eso hay que entenderlo. Yo soy el que me adapto a ella. Uh-huh. Muchas veces pretendemos, especialmente allá afuera, uh-huh. Y da pena porque si las personas que no han conocido a Cristo intentan hacerlo, yo debería tal vez entenderlo, porque ellos no conocen estos principios que nosotros decimos conocer. Uh-huh. Pero es triste cuando vemos a personas que dicen conocer estos principios bíblicos, sí. Intentan manipular la palabra de Dios, uh-huh. para que se ajuste a lo que ellos piensan, sí. A lo que quieren hacer y a lo que muchas veces desean imponer. Y ahí, por ejemplo, vuelvo nuevamente a los 10 mandamientos, y uno de ellos es: no usarás el nombre de Dios en vano. Entonces, por ejemplo, en algún momento de la historia hubo una persona que decía que el principio justifica los medios, ¿verdad? Uh-huh. Maquiavelo. Uh-huh. Entonces, la iglesia no puede entrar en ese tipo de consigna. O sea, yo no puedo decir, este es mi resultado, el que estoy buscando, y voy a hacer todo lo que sea para alcanzarlo, no importando qué. Entonces, los cristianos no podemos vivir así. Una vez un pastor amigo me decía que lo importante no era enfocarse en el resultado, sino importante era enfocarse en hacer la voluntad de Dios. Porque si yo me enfoco en el resultado y no es el que yo espero, me voy a frustrar. Exacto. Inclusive puede ser que yo mismo tenga unas expectativas que nada tienen que ver con Dios, y al final siempre se le pasa la factura a Dios. Y no es Dios el que tiene la responsabilidad, porque somos nosotros tomando decisiones sin esperar cuál era la voluntad de Dios. Exacto, y qué bueno que toca eso, Pastor Roberto, porque hace unos domingos atrás, se quería llegar. Sí, hace unos domingos atrás estábamos en la iglesia, ¿verdad? Y nuestro pastor llevaba una prédica y saludos al pastor Gabito Rodríguez, amén. ¿Verdad? Que es nuestro pastor allá en Isabela, la iglesia MAM de Isabela, que hablaba sobre lo que es el propósito de Dios. Amén. Que muchas veces nosotros perdemos el propósito de Dios porque muchas veces nos estamos enfocando en otras cosas, uh-huh. Nos estamos enfocando en nuestros propósitos, sí. En vez del propósito de Dios. Y ahora que lo escucha usted hablando, ¿verdad? Y muchas veces nos queremos enfocar en lograr nuestras metas, uh-huh. En lograr el objetivo que nosotros creemos que debemos enfocarnos, uh-huh. Y con el método que pensamos que debemos obtenerlo, sí. Nos olvidamos que realmente debemos hacer una pregunta: ¿eso es realmente lo que Dios quiere para mí? Y yo creo que, y con esto quiero terminar este pequeño segmento, ¿verdad? Porque quiero hacer unas preguntas a usted. Uh-huh. Y es que muchas veces creo que con eso es que algunas veces se nos quiere manipular. Uh-huh. Y se nos quiere decir, no, es que Dios me dijo, o es que Dios ha dicho que fulano y fulana van a hacer esto, uh-huh. Pero es para, de una forma, manipular la forma de hacernos pensar que tenemos que hacer algo, uh-huh. Para cumplir ese propósito. Uh-huh. Cuando realmente Dios no ha dicho nada. Y por eso es importante estar claro que no hay otra revelación más absoluta que la palabra de Dios. Exacto. Ninguna profecía va por encima. Eso yo lo aprendí en una ocasión. Precisamente yo estaba trabajando en Bayamón. Cuando empezaba a trabajar, yo en ese momento, ¿verdad?, vivía en Cagua. Ahora mismo estoy viviendo en Cagua, pero en ese momento vivía en Cagua. Y conseguí este trabajo en el departamento de la familia acá en Bayamón, y no conocía mucho de Bayamón. Y me hospedé en casa de unas personas ancianas de la iglesia. Y visitaba la iglesia, pero en un momento visité la iglesia del pastor Torres Ortega. Uh-huh. Y llego a un servicio de oración. Y él usó estas palabras. O sea, digo, ninguna profecía va por encima de la palabra de Dios. Exacto. Porque esa es la palabra de Dios. Uh-huh. Así que siempre nuestro filtro tiene que ser la palabra. Exacto. A Dios no le molesta que nosotros
recibamos una palabra y que nosotros la pongamos a prueba porque queremos hacer su voluntad. Exacto, sí. El tiempo que tengamos que esperar, el momento que tengamos que ver, escuchar la voz de Dios es importante y a Dios no le va a molestar, todo lo contrario, lo que queremos es honrarle, amén, serle fiel. Amén. Pero siempre teniendo en cuenta que esa palabra no vaya en contra de su palabra. Exactamente, a eso me refiero. Porque en el momento en que esa palabra que hayamos escuchado, esa palabra que, y lo voy a poner así, yo sé que espero que no me caiga en chinche, ¿verdad? Que ha sido profetizada, y la pongo entre comillas, ¿verdad? Si va en contra de la palabra de Dios, pues entonces hay que ponerla en tela de juicio. Sí. Amén. O sea que no hay problema en ponerla a prueba, en orar para saber si viene de Dios o no. Exacto. Porque son palabras mayores. Sí, bien claro lo establece la Biblia, que hay que discernir los espíritus. Correcto. Exacto. Para evitar pagar las consecuencias. Exacto. Correcto. Cuando no se toman, ¿verdad?, las decisiones correctas. Exacto. Pues yo le voy a pedir a Lizzy que se me eche un poquito para acá, a Pastor Roberto que se me eche un poquito para acá para que queden bien enfocados en la cámara. Cómo no. Y así entonces estamos. No me pellizque, por favor. No lo voy a pellizcar. Aquí no, porque aunque yo tengo permiso, tengo los papeles tengo en aquí orden. los pastores y me quejo rápido. Sí. Roberto, ¿quién es Roberto? Bueno, Roberto es hijo, es pastor. Roberto es hermano, amigo de muchas personas. Soy gemelo, tengo hermanos gemelos. ¿De veras? Sí, tengo hermanos gemelos. ¿Y quién está aquí? ¿Roberto o el gemelo? Pues aquí está Roberto José. Roberto José. José Roberto está en... ¡Qué cosa! Roberto José y el hermano gemelo se llama José Roberto. José Roberto, así es. Qué interesante. Para simplificarlo, ¿verdad? Entonces, le doy gracias a Dios por los padres que he tenido. En este caso, mi papá tiene 94 años. En este momento, la función primordial en esta etapa de mi vida es el cuidado a mi papá. Igual mi esposa y yo, pues hacemos el cuidado a mi papá. Y hace un año atrás, pues mi mamá partió con el Señor. Estuvimos, ¿verdad?, cuidando a ambos y luego, pues, ahora a mi papá. Esa es mi prioridad en este momento. Pero previo a eso, pues mi esposa y yo estuvimos pastoreando en el pueblo de Ceiba, en la iglesia cristiana Casa de Palabra. Nos honramos pastorear allí. Y, ¿verdad?, los hermanos que Dios tuvo a bien que pudieran estar allí y poder pastorearles fue una bendición y lo llevamos en el corazón. Actualmente, pues estamos congregándonos precisamente como dicen, tenemos como un tiempo, ¿verdad? Como dicen los doctores, una sabática para el tiempo que estamos cuidando a mi papá. Hemos hecho un alto en lo que es el pastorado y nos congregamos en el Centro de Discipulado Mundial en Humacao. El Señor pues nos permite también poder en este momento ejercer unas funciones administrativas en la organización que nosotros pertenecemos, que es la Missionary Church o Iglesia Misionera Distrito de Puerto Rico. Estamos haciendo función de tesorero. Allí, fantástico. ¿verdad? Y nada, recientemente Dios pues ha provisto de unas bendiciones tremendas, tan cerca como este lunes. La casa donde nosotros estamos cuidando a mi papá, pues fue cedida a mi esposa y a mí, y entonces estamos sorprendidos de ese tipo de regalo que viene del Señor y que Dios pone en el corazón, ¿verdad?, de mi hermana, de mi hermano, de mi papá. Así que es algo que para nosotros es una bendición muy bonita. Amén. Qué bonito escuchar eso. Sabe que muchas veces, y lo digo también, ¿verdad?, porque como está la situación en Puerto Rico hoy en día, donde vemos el descuido que hay hacia nuestra tercera edad, donde hay personas que están solas, que nadie los atiende, que nadie los escucha, que nadie los cuida. ¿Entiendes? Ver que hay personas dedicadas, y no solamente personas dedicadas, que hay hijos y nueras dedicadas al cuidado, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Porque se convierten en padres de uno también. Lo digo, ¿verdad? Porque aquí mi esposa también me ayuda con mis papás. Sí, y mi papá tiene 92. Wow, 92. Sí. En el noveno piso. Sí, está en el noveno piso. Pero qué lindo escuchar eso, especialmente, y Dios es fiel.
Amén. Dios es fiel. Dios en su infinita misericordia, Él conoce todas nuestras necesidades. Él conoce de lo que nos hace falta antes de que pidamos. Sí. Amén. ¿Entiendes? Antes de que pidamos, ya Dios está supliéndonos. ¿Entiendes? Hay veces que uno se queda maravillado de la forma en que Dios obra. Amén. Inclusive este programa es también una forma maravillosa que Dios nos da. Amén. Porque estamos aquí porque es su voluntad. Gloria a Dios. ¿Entiendes? Y cuando te escuchaba hablar, y perdóname que te diga de tú, ¿verdad? Pero es que yo creo que nos sentimos en confianza. Amén. Y es interesante ver que la mano de Dios se mueve a través de un siervo. ¿Ves? Y muchas veces pensamos en las prédicas, pensamos en los estudios bíblicos, pensamos en tantas otras cosas, ¿verdad? Porque así que nosotros conectamos los ministerios, ¿verdad? Cuando los vemos haciendo otras cosas. Pero muchas veces nos olvidamos que los ministerios también se manifiestan de otra forma. Amén. ¿Entiendes? Se manifiesta de otra forma. Y más cuando estamos haciendo uno de los mandamientos que tiene promesa. El único mandamiento que tiene promesa. Amén. ¿Entiendes? Entonces tú dices, wow. Qué bueno ver cómo Dios se glorifica así. Exacto. Más sin embargo, tengo que decir algo. Yo no conocí a Roberto en ningún ministerio. Yo conocí a Roberto en la política. Así es. ¿Cómo es que Roberto llega a inmiscuirse En la política. En la política. Bueno, cada familia puertorriqueña tiene a través de sus padres una ideología política. Y mi papá, interesantemente, él, cuando ya yo lo conozco, en memoria, mi papá era estadista, ¿verdad? Pero mi papá cuando joven fue nacionalista, conoció a Luis Ocampo, luego fue popular y finalmente llegó a ser nuevo progresista. Como que ahí como que corrió todas las bases casi, le faltó una, pero pues, esa se la perdonamos. Sí. Y entonces, pues, siempre pues estaba el interés sobre temas de política. Porque se hablaba en casa. Sí. O sea, ¿verdad? Se habla todavía sobre esas cosas. Pregunta, Roberto, ¿todavía la habla? Papi. Sí. 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 Claro, él está tiene 94 años y obviamente pues su ideología pues está enfocada, ¿verdad? En la estadidad, y pues eso lo entendemos. De hecho, yo también soy estadista, solo que ya pues no pertenezco al Partido Nuevo Progresista. Okay. Luego que me di cuenta, al pasar de los años, que ya el Partido Nuevo Progresista pues no defendía ciertos valores que van con mi principio. Sí. Okay. Exacto. Cada vez se fue alejando. En un momento determinado también líderes hicieron promesas, no las cumplieron. Lo hicieron con personas cristianas, con pastores, firmaron y todo, se comprometieron pero no cumplieron. Así que eso, luego que ocurre eso, pues entonces surge el proyecto Dignidad. Y pues yo soy, al igual que otras personas, que fuimos de los pioneros en el sentido de caminar por las calles, de buscar endosos para que el Proyecto Dignidad pudiera surgir como partido. Y de allí tengo buenos recuerdos. Y antes de estar allí, me acuerdo que participé de una marcha que hubo en San Juan, que eso fue acabado de ganar García Padilla, eso fue en febrero. El juramento en enero y en febrero se montó una senda marcha defendiendo a la familia. ¿Y por qué esa sonrisa, Roberto? O esa, ¿verdad? Ese... Sí. Sí. No, porque lo que ocurre es que en ese momento, yo me acuerdo que yo estaba viviendo en Ceiba y previo a la actividad me entero que hay una reunión que se iba a hacer con pastores. En ese momento todavía mi esposa y yo no éramos pastores, pero nos colamos en esa reunión en Yabucoa. Y por primera vez yo veo a la licenciada Adanora Enríquez y al licenciado Eduardo García Resach allí liderando esa reunión con los pastores. Yo me emocioné mucho porque no había visto hasta entonces unos líderes cristianos que se presentaran como personas profesionales. Eso no quiere decir que no sea profesional
no tenga sus méritos, pero me llamaba la atención porque veía que Dios estaba abriendo un camino hacia otro grupo que entendía que todavía no había llegado el momento. Vamos a continuar con eso porque vamos a hacer una pequeña pausa. Okay. Esto es Blessing.fm. Síguenos en Facebook o Instagram como @BlessingRadioFM. Palabra y música que trasciende. ¡Yummy! ¡Qué delicioso! En Glorious Creations and More saborearás ricos postres, bizcochos regulares, keto, sugar y gluten free para toda ocasión. Llámanos al 939-332-9972 o accede a nuestras redes sociales. ¿Estás buscando mejorar tu educación y ampliar tus habilidades? ¿Quieres publicar tu propio libro, pero no sabes por dónde comenzar? Entonces, Easy Services es la solución para ti. Easy Services es una empresa puertorriqueña que ofrece servicios de mentoría educativa, talleres educativos, diseño instruccional, cursos en inglés conversacional y educación de libros e autopublicación para autores independientes. Con Easy Services tendrás acceso a servicios de mentoría educativa de la doctora Naisa Chinea Ponte, experta en su campo. Síguenos en nuestra página de Facebook Easy Services PR. Easy Services, tu socio en la educación y el éxito. ¿No asistes a ninguna iglesia? Casa de Restauración Fe, Palabra y Presencia te invita a visitar a sus iglesias hijas en los pueblos de San Juan, Caguas, Calley, Las Piedras y Guaynabo en Puerto Rico. Si estás en los Estados Unidos, visítanos en CRFPP de St. Cloud, Florida. Para más información, accede a nuestras redes sociales. ¿Te gusta leer? Te recomiendo A Morir, Afírmate, Una Iglesia Diferente, La Poda Divina, Parada en la Línea de Fuego. Adquiérelos por Amazon.com o Kindle. También puedes llamar al 787-605-3603. ¿Eres aficionado al surf, voleibol o skateboard y buscas ropa con un toque moderno y un mensaje centrado en Cristo? Bright Clothing es el lugar ideal para ti. Visita nuestro sitio web en www.brightclothing.net y descubre la prenda que brilla especialmente para ti. Mamis, es tiempo de combinarte con tu princesa. En Emma's Bows encontrarás lazos, bandanas y turbantes para ti y tu bebé. Visita nuestras redes sociales o llámanos al 787-241-4923. Deseados, escogidos, amados y adoptados. La autora Mariel Pacheco te presenta su primer libro, Una generación sin padre, disponible en Amazon.com o en Kindle. Para más información, 787-349-9065. Y regresamos a su programa, La Palabra, la política a la luz de la palabra. Y hoy nos acompaña el pastor Roberto Pacheco. Y él nos estaba hablando, ¿verdad?, sobre una experiencia que ha tenido en su incursión en la política. Amén. Realmente, como les decía, cuando ocurre, ¿verdad?, este movimiento de estar en la calle, para mí fue bien emocionante. Yo salí de esa marcha porque yo participé, igual que muchos. Y escuchar a analista Dávila Colón no tapar la realidad, sino decir, allá en San Juan se ha metido alrededor de 200,000 personas. Wow. Estamos hablando de un gobernante que acaba de salir y ya tenía 200,000 personas en contra de la postura que iba dirigida en contra de la familia. Uh-huh. Si nosotros lo podemos traducir esto en números, podemos decir, ese mismo número de personas puede lograr tener un gobierno que sea conservador, Uh-huh. ¿verdad? Y por eso ahorita quiero hablar un poquito más profundo sobre cómo yo encuentro lo que es conservador y cristiano, porque no es totalmente lo mismo. Correcto. Y vi que había una esperanza. Pues entonces luego empiezo a comunicarme para saber, cuando empieza a surgir lo del proyecto Dignidad, y me reúno con el licenciado Resach, que fue hasta Ceiba, allí un Burger King que hay en Ceiba,
y nos reunimos. Y todos los que han podido hablar con el licenciado saben la calidad de persona, que es un ser humano excelente, sí, a quien amamos, y si él está viendo por ahí, le envío un saludo a él y a su esposa. Son seres humanos excepcionales. A Esther. Sí. A Esther. Y que le llevamos en nuestro corazón. La apreciamos realmente. Pero obviamente en el camino entendimos que el proyecto Dignidad se empezó a apartar de lo que era lo escrito, esos principios, a su ejecución, en cosas que se hablaron públicamente, señalamientos, y no estuvimos de acuerdo. De momento sentí que aquello que había entrado, que había amado, que había caminado, que inclusive yo les digo, cuando estábamos caminando buscando endoso, nos tiramos en Ceiba con un grupo del proyecto, unos hermanos de Carolina y de Ceiba, a buscar endoso. Y entonces una de las personas ahí en la casa me dijo, yo no puedo firmar eso porque yo soy cristiana. Y yo dije, mira, yo soy pastor y estoy aquí buscando endoso. Y entonces lo empiezo a hablar sobre la Biblia. Hasta ¿sí? le digo, ¿cuál era la función que tenía David? Era una función de gobernante. Sí. Era rey. La reina Esther, si no hubiera estado allí, y la postura que ella tomó, el Señor no hubiera salvado el pueblo judío. Pues dame ese papel que voy a firmar. Entonces, la lucha era poder convencer a las personas, o sea, buscar un endoso y a la misma vez orientarlo. Es un trabajo doble. Y amamos mucho al proyecto Dignidad. Pero de momento, y esto pues es responsable lo que voy a decir aquí, yo me sentí que teníamos una persona que venía de esa base, venía, ¿verdad?, con la postura cristiana, una pastora, una mujer excepcional, profesional, organizada, que ha luchado por diferentes, ¿verdad?, aspectos de valores. Y no se le dio la importancia y el lugar que correspondía. Y entonces me vino a mi memoria aquel pasaje bíblico cuando precisamente habían alrededor del pueblo de Israel pues diferentes naciones, todos tenían sus reyes y todo, y de momento pues hubo esa fiebre del pueblo de Israel, pues vamos nosotros también a tener rey. Y esa no era la intención de Dios, pero Dios dijo, bueno, pues ustedes insistieron, vamos a dárselo. Y escogieron a Saúl. ¿Quieren rey? Le vamos a darle rey. Y entonces así yo me siento en este momento, ¿verdad?, con esa realidad en el proyecto de Dignidad. Y luego el mismo Saúl brincó su función y quiso hacer una función ya sacerdotal que no le correspondía porque no llegaba el sacerdote. Así que por no esperar. Y es ahí donde yo, como le digo, ¿sabe? Cuando uno se sale del orden de Dios, o Dios nos puede entregar cosas. Fíjate que la Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. Y es en ese sentido, cuando yo me siento espiritualmente que todo está bien, es cuando menos me debo de preocupar. Dios te está entregando algo. Tal vez es el mejor momento emocionalmente. Pero es el momento donde no puedo bajar la guardia. Exacto, sí. Y entonces ahí pues oramos al Señor para que el Señor tenga misericordia. Porque vuelvo y le digo, cuando nosotros hablamos de ser conservadores, usted ve el ejemplo en la Biblia también, cuando aquellos jóvenes hebreos estaban bajo aquel imperio y viene aquel gobernante y dice, bueno, voy a buscar jóvenes inteligentes, capaces, tenían todas las cualidades que fueran israelitas, pero con el haberlos recibido y escogido, querían también que ellos participaran de la comida del rey que era dirigido a ídolos. Exacto. Y ahí era el momento donde ellos dijeron, mira, él les exigió, los jóvenes le exigieron, y le dijeron, mira, dame otra comida, pero no me obligues a comer de esa comida. Y entonces la persona que estaba encargado de ello lo hizo así, y dice la Biblia que el parecer de ellos, a medida que pasó el tiempo,
se veía mejor, más saludable. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo lo que no era correcto. Y entonces, en ese momento, como le digo, el llegar a la política, sí hay una cantera de líderes cristianos que son inteligentes, que son capaces, pero siempre va a llegar un momento donde te van a decir, te van a sugerir cosas que debes hacer que no están correctas. Te van a decir, come de esto, que es lo que el rey te envía, pero está el momento, vas a tener que decir que no. Correcto. Vas a tener que decir que no. Correcto. Así que hay una cosa que es asumir postura. Sí, eso. ¿Qué tú crees, Lizzy, de lo que acaba de decir Roberto? Como ¿verdad? Estamos dirigiéndonos al pueblo cristiano. Es hora de que la iglesia tome posturas en cuanto a lo que la Biblia nos demanda, y es hacer lo que es correcto, no lo que yo creo que es correcto. Porque si nosotros decimos que tenemos un guía, que vamos y cumplimos con los deberes de la iglesia, que esta que está aquí, la palabra del Señor es la que nos, ¿verdad?, la que nos dirige, pues tenemos que obedecerla. Y si aquí me dice que todo me puede ser lícito, pero no todo conviene, pues yo tengo que frenarme. Eso es así. Y yo creo que dentro de la misma iglesia, y es donde hablábamos, ¿verdad? Que puede haber buenas intenciones dentro de los mismos cristianos, dentro del mismo pueblo. Puede haber buenas intenciones, pero no podemos confundir la buena intención con el propósito de Dios. Entonces, lo triste, y cuando digo lo triste, es porque vemos cómo de muchos lados personas, para justificar su comportamiento, quieren utilizar la misma palabra, y lo voy a decir. Y yo sé que a algunos tal vez no les gustará, pero aquí tenemos que analizar la política a través de la palabra. Quieren utilizar profecías o supuestas profecías, porque acordémonos de una cosa, que la misma palabra nos dice que la forma de probar al profeta, ¿cuál es? Sabiendo si su profecía se cumple o no. Si no se cumple, ese fue que comía una pizza fría por la noche. Le cayó mal y dijo algo. Porque yo escuché a muchas personas, y lo digo porque aquellos que no me conocen, yo estuve envuelto en la política como asesor, y escuché a mucha gente diciendo, no, que a mí Dios me profetizó que yo corriera y que yo iba a ganar. Bueno, al día de hoy ni están corriendo ni ganaron. Entonces la pregunta es, ¿quién se equivocó? Yo dudo que se haya equivocado Dios, porque Dios no se equivoca. Correcto. Pues entonces, ¿qué sucedió? Y todavía hay otras personas diciendo que no, que fulano, sutano, el otro, aquel, lo otro, van a ganar. Bueno, yo les diré el día después de las elecciones, que yo le decía a mi esposa hoy en el carro, le decía, yo estoy loco que pase el día después de las elecciones, porque ahí es cuando yo voy a escribir. Porque no podemos usar la palabra como un juguete a mi conveniencia. Es que lo triste de esto es que estamos viendo que se asumen posturas de hoy sí me sostengo de lo que dice el Señor, tengo Dios, pero para esto, pues no, papito Dios, quédate ahí, yo creo que yo puedo tomar una buena decisión. Pues no, porque la Biblia nos insta a que en todo momento, todo lo que hagamos, te pidamos la dirección de Dios. Amén. Y ponemos como ejemplo, ¿verdad? Lo que pasó, ¿verdad? Cuando aquel líder político firmó y le prometió a la iglesia, ¿verdad? Mas, sin embargo, ¿qué nos dice la palabra? Dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. O sea, nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios, como conocedores de la palabra, tenemos el filtro perfecto. Tenemos el filtro perfecto. Hermano y hermana que me está escuchando. Amigo que me estás escuchando.
para pasar por el sedazo a nuestros políticos, sean creyentes o no sean creyentes. Yo tengo el filtro perfecto para pasar a aquellos que se presentan como buenos políticos. Porque este es el manual que me dice a mí Sí. por quién yo tengo que votar. Es así. ¿Qué tú opinas, Roberto? Pues, o sea, la diferencia es que tenemos la oportunidad de votar, que es un derecho. Después que pasan las elecciones tenemos que esperar 4 años más. Estudie bien quiénes son los líderes, qué es lo que creen realmente, a quién les sirven también. Exacto. A quién les sirven. Yo he oído gente decir, esa persona no es cristiana, pero es conservadora. Cuando uno le pone el pero, está justificando. Claro. ¿Sabe? Aquí, y ¿verdad? Perdonen, ¿verdad? Los hermanos que son mis amigos también, pero cuando tú dices correr para ganar, puede ser una expresión de que tienes una meta, que quieres algo, pero también pareciera como que dices, vamos a correr como sea para ganar. Y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Aquellas personas que aman a Dios, que son cristianas, oren a Dios cuando vayan a tomar la decisión a estas elecciones. Siempre la expresión de la gente es, pues mira, voy a votar por el menos malo. Y entonces, pues, venimos y hacemos una cruz sobre un partido y van todos los que están allá abajo. Evalúen las medidas que se han presentado relacionadas a la familia, a las iglesias, a las escuelas, ¿verdad? Iglesias, todo lo que tiene que ver relacionado a la ideología de género, quienes son los que han tratado a presentarla, cuál ha sido la postura inclusive de aquellos que dicen ser conservadores, que han entrado en negociaciones para que salgan proyectos de ellos, pero cuando, por ejemplo, usted dice, yo creo en la concepción de la vida desde la concepción, eso por lo que hemos hablado, desde la concepción hasta la muerte, pero cuando llegue el momento de negociar para que salga una ley mía, pues entonces yo lo muevo un poquito, lo que tiene que ver el mes de ese niño para que entonces salga esa legislatura. Tal vez muchos me dirán, pero es que hay que negociar. Bueno, si usted dice que es desde la concepción, es desde la concepción. Exacto. Y hasta la muerte. Y hasta la muerte. Así que en ese sentido, la gente que está afuera, que ve algún partido como conservador, ya por ejemplo, inicialmente se comparaba lo que era Proyecto de Dignidad con el PAC. Inicialmente pues decía, eso es un partido religioso. Pues la diferencia era en ese momento que había venido de la Iglesia Católica y había una organización religiosa que lo dirigía. Ese era el Partido de Acción Cristiana. Exacto. Pero entonces, al venir el Proyecto de Dignidad, no lo dirige una organización cristiana, pero sí, y eso no hay que lo destape, la base de ese partido son la gente cristiana. Y usted tiene que ver el lugar que le están dando a usted como cristiano allí. Y fíjate, Roberto, gracias que tú traes ese punto, porque al principio decían, ¿verdad?, que ese partido era un partido fundamentalista y cristiano. Más sin embargo, ¿cómo lo están viendo ahora? Esa es la cosa. De momento, pues dicen, mira, se parece a los partidos tradicionales por la manera en que atacan a otros. O sea, y ahí es lo que yo le digo. La Biblia nos habla a nosotros del fruto del Espíritu. No se mide por hablar en lenguas. Se mide por los frutos. Digo, por el fruto, que el fruto tiene muchas ramificaciones. Exacto. Dilo otra vez, Roberto, que no te escuché. Perdóname, pero es que yo estoy mal. Sí, tiene problemas de audición. Yo tengo problemas de audición, y es cierto, yo tengo problemas de audición. Pero... O sea, el que tiene la bendición de hablar en lenguas es tremendo. Tener la bendición de sentir a Dios y llorar, esos son momentos de experiencias con Dios tremendos. Pero realmente, aquí ninguno estamos para medir espiritualidad. Pero la Biblia dice que el fruto del Espíritu es el que determina qué es. ¿Qué es? Pues su fruto lo conoceréis. Solo su fruto lo conoceréis.
Y entonces ahí es que yo tengo que mirar. No tanto, por ejemplo, que yo pueda decir, este partido, aquí está escrito, estos son nuestros principios. No, a la hora de ejecutar. Si yo no estoy ejecutando como lo que digo yo, creer, pues hay una contrariedad. Una incongruencia. Hay una incongruencia. Y no se puede. No se puede. Vuelvo y digo, la base del Partido Conservador ahora mismo en Puerto Rico son de gente cristiana, pero se está tratando de justificar que es solamente que se está abriendo la puerta para que entren personas conservadoras que no necesariamente son cristianas. La diferencia es que el que es cristiano, pues creo que decía al principio, a la hora de, como estos muchachos hebreos, los escogieron por su preparación académica, porque tenían buena ejecución, porque eran buenos líderes, pero amaban a Dios. Y cuando le dijeron, te vamos a dar de la comida del rey, te vamos a poder a participar de algo que es especial, pero está dedicado a ídolos. Ellos dijeron no me obligues a comer de esta comida del rey. Si algo de lo que está alguien haciendo va en contra de sus principios bíblicos, de su relación con Dios, escapa de ahí. Escapa de ahí. Porque es mejor estar en paz que poder tener el aplauso de mucha gente, pero realmente no tener el favor de Dios. Y eso es lo que da pena, y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos, porque estamos dispuestos a satisfacer el ego, estamos dispuestos a que se nos adule en cierta forma, ¿verdad? A que se nos adule y a que la gente diga, wow, qué bien lo está haciendo. El yo. Queremos alimentar el yo. Y se nos olvida que el servicio, que tenemos que aprender a servir. Y el aprender a servir significa desecharnos a nosotros mismos. Mire, y el caso más bello del mundo es de Jesucristo. Mira, que él pudo haber venido como rey y señor y hacer las cosas como él hubiese querido hacerlas, sin embargo, vino como siervo. Vino y lavó pies. Vino y... gracias, Señor. Vino y se dio a sí mismo, ¿verdad? Cargó nuestros pecados en la cruz. Y fue clavado en esa cruz. Y en momentos dados dijo, Padre, que no se haga tu voluntad. O sea, que no se haga mi voluntad, perdón. Sí. Que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, porque no es la mía. Mas, sin embargo, aquí muchas veces decimos, Padre, que se haga mi voluntad, no la tuya. Exacto. El problema que tenemos es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Pero el ser humano ha querido que Dios sea a su imagen y a su semejanza. Exacto. Y ahí, cuando cambiamos el orden, tenemos problemas. Porque Dios es el que establece, como decía al principio, Dios no viene a opinar, viene a establecer principios. Me toca a mí obedecerlos. Y son esas cosas que muchas veces, cuando uno las escucha, a uno le caen duro. A uno nos duele que nos digan esas cosas. Porque eso de que me digan, mira, olvídate de ti. O sea, no opines tú. Deja que sea otro el que opine, deja que sea Dios el que opine, porque muchas veces tú dices, yo he escuchado a gente diciendo, pero ¿dónde está Dios? ¿Cómo Dios me habla? Para mí la forma más bella que yo tengo que Dios me habla es a través de su palabra. Amén. Porque yo puedo leer el Salmo 23 20 veces, 30 veces, 40 veces, y Dios me habla de una forma diferente cada vez que yo lo leo. Sí. Exacto. ¿Entiendes? Cuando algunas veces yo y mi esposa discutimos, y cuando me refiero a discutir, no es en forma de pelea, sino que discutimos ciertos temas. El diálogo. ¿Verdad? Yo digo, mira, aquí en la Biblia hay ejemplos para todo. Es una guía. Ejemplos para todo. Por eso es que yo no le podemos llamar el manual perfecto para el cristiano. Inclusive hay circunstancias en la Biblia donde nos dice, haz esto y vivirás. O haz esto y nunca caerás. O sea, cuando tú lees esas cosas, yo digo, pero es que nosotros cuando caemos pues porque somos cabezones. Es porque no queremos leer la palabra. No queremos aplicar la palabra. No queremos entonces, ¿verdad? Y como en el primer programa yo decía, ¿verdad? Que el libro de Daniel capítulo 2 dice que Dios escoge, ¿verdad?
quita y pone reyes. Pero nosotros esperamos que sea Dios mismo que como que nos baje al candidato y nos diga vota por este. No, es a través de el sistema que tengamos a nuestra disposición. En caso de nosotros es a través del sistema democrático del voto. Pero también nos da la oportunidad para que nosotros busquemos a través de su espíritu, busquemos a través de esa forma que tenemos de indagar, de ser inquisitivos, ¿verdad? Para entonces, porque nos ha dado una inteligencia, nos ha dado un espíritu que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Exacto. ¿Verdad? Pues entonces tenemos que hacer nuestra parte, porque muchas veces mi mamá tiene una frase que ella dice que viene de la Biblia, pero yo sé que no viene de la Biblia. Y ella dice, Dios dice ayúdate que yo te ayudaré. Sí. Eso yo me imagino que todos los viejitos lo dicen. Sí. ¿Verdad? Dios dice ayúdate que yo te ayudaré. Pero ¿sabes una cosa? Dentro de ese dicho hay una sabiduría, ¿verdad? Porque como todos los dichos antiguos, hay una cierta sabiduría. Dice que el que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija, ¿verdad? Pues son dichos de sabiduría, como son los proverbios. ¿Ves? Pues entonces realmente nosotros tenemos esa oportunidad de ver a las personas e indagar. Es como yo lo he repetido muchas veces. El apóstol Pablo llega un momento en Berea que él predica, que él enseña. ¿Y qué hacen los de Berea? Los de Berea van y buscan en esas escrituras que tenían disponibles y dicen que querían verificar que lo que decía el pastor estaba bien. Inclusive luego se escribe y dice, los de Berea eran más que los otros. Porque no era que estaban cuestionando al apóstol, era que ellos se querían cerciorar que lo que él decía estaba de acuerdo a, que nadie los estaba tomando de tontos. Pero entonces nosotros hoy en día como que nos dejamos dormir. Como yo le decía a Jennifer Barreto Leiva el otro día, yo le decía, somos como el famoso cuento se me olvidó ahora. Hamlet. Okay. O sea, que estamos con la flautita y los ratones siguiendo detrás. Hamlet. Hamlet. Sí, a eso mismo. Hamlet. Que vamos como los ratoncitos. Estamos dormidos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a dejar dormir con palabras bonitas, palabras de domingo y cosas así? No, tenemos la sabiduría dispuesta. El Señor nos pide que busquemos la inteligencia, la sabiduría. Pero no. ¿Qué nos dicen estos minutitos que nos queda, pastor? Bueno, en este tiempo que estamos viviendo, que cuando usted lee la Biblia, ¿verdad? Nuestra función primordial es la gran comisión, es predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos. Eso es lo que nos toca. Eso fue la asignación que nos dieron a todos. Como dice la Biblia, ministerio de la reconciliación. Si alguien quiere saber cuál es su ministerio, el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es eso? Reconciliar al mundo con Dios. Sencillo. Pero estamos viviendo en un tiempo a nivel escatológico, a nivel profético, donde sabemos que el Señor está más cerca, como dice la palabra, que el día en que nosotros creímos. Y la iglesia está siendo probada. Tenemos que volver a pensar, ¿para qué yo estoy yendo a la casa del Señor? Se está cumpliendo el propósito de Dios en mi vida. Porque tal vez nosotros podemos decir, bueno, mis metas son estas, estudiar esto, tener esto y esto. Pero en relación al área espiritual, usted sabe por qué Dios lo tiene vivo, porque Dios en algún momento le dio una segunda oportunidad de vida. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con usted? ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido? Tenemos que ser instrumentos en las manos del Señor. Y más que ser conservador como un título, sea cristiano. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, que nos reuníamos un grupo de jóvenes, la confraternización de jóvenes, que ellos decían, usted primero aquí es cristiano universitario, no universitario cristiano. Y el orden da la prioridad. De igual manera, usted puede tener una ideología política, pero tiene que ir acorde con la palabra del Señor. Exacto. Yo no puedo mostrar a Cristo si lo que yo digo que creo
va en contra de lo que el Señor establece en su palabra. Amén. Yo no puedo poner en personas de liderato en puestos políticos que no creen en la familia, que no creen, que creen en la ideología de género, que creen en el aborto. ¿Cómo yo puedo reconciliar el que el domingo yo estoy en la iglesia cantando, que estoy diciendo amén a una predicación, y ya cuando salgo de allí yo estoy aprobando un líder que va a hacer todo lo contrario a lo que yo creo? Así que tenemos que poner nuestro pensamiento que vaya acorde a lo que yo actúo. Tiene que ser de una sola pieza, porque la gente no va a ver tanto lo que yo hablo, sino que va a ver más lo que yo hago. Amén. Y a quién yo apoyo. Amén. De que es momento de asumir postura, como dijo la hermana Lizzie. Amén. Asumir postura cuesta, y a veces vas a tener muchas personas que no van a estar de acuerdo y van a decir muchas cosas, pero después que Dios sepa que lo que tú estás haciendo está dentro de su voluntad, Dios pone paz. Amén. Amén. Como una vez dijo un niño, y con esto terminamos, que dijo: papá, habla más alto, que tus acciones no me dejan escuchar. Así que, hermano, gracias por este tiempo que nos has dedicado. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias, Amén. Roberto. ¿Cómo no? Es un placer, es una paz el escucharte. Amén. Así que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones a todos. Dios les Bendiciones. bendiga. Blessing.fm, Blessing Media Group y sus auspiciadores no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Comparte nuestra emisora en las redes sociales. Like us on Facebook.